Gracias. ¿Qué ocurre cuando morimos? Esta es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde el principio de los tiempos. Y lo cierto es que más allá de investigaciones como las que nos acaba de contar Susana sobre descomposición de cadáveres, todavía la ciencia tiene muchas dudas. Yo os quiero hablar hoy de una serie de descubrimientos de la última década que nos dan una visión un tanto contraintuitiva de qué sucede en nuestras células después de la muerte. Y tiene que ver con un concepto que se conoce como expresión génica. Todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, los mismos genes que contienen la información para fabricar proteínas pasando por un intermedio de ARN. Pero pese a tener todas las células el mismo ADN, no todas son distintas. Tenemos células cardíacas, hepáticas, renales, neuronales, etc. Llamamos expresión génica como cada célula convierte ese ADN, que es todo el mismo, en una función concreta. Por ejemplo, podemos pensar que es en el tipo de proteínas que se fabrican en cada tipo celular. Pero es que hace tiempo que sabemos que hay una gran cantidad de ADN que se transcribe, pasa a ARN, pero un ARN que no da lugar a proteínas, sino que se queda como ARN. Es lo que llamamos ARN no codificante. Y sabemos que este ARN tiene una función reguladora que también define qué tipo de célula va a ser una determinada. Por eso hoy tendemos a llamar expresión génica el ARN que en un tipo celular concreto se transcribe desde el ADN. ¿Y qué tiene esto que ver con la muerte? Pues hace unos cuantos años que ya hay una serie de investigaciones que han empezado a mirar, a analizar qué ocurre con este ARN celular, esta expresión génica, después de la muerte. Es lo que podríamos llamar la expresión de la muerte. Y la verdad es que los resultados son muy sorprendentes. Dejadme que os lo cuente utilizando una célula modelo. Esto podría ser una célula de 100 genes. Cada cuadradito es un gen. Los colores nos dicen si ese gen fabrica mucho ARN o poco. Cuanto más clarito, más amarillo, fabrica mucho ARN. Cuanto más oscuro, fabrica menos. De hecho, veréis que hay celdas que están en negro. Es que hay células que tienen unos genes que no se activan, no fabrican ARN. Y esto es en un ser vivo. No sé qué pensáis que ocurre cuando muere. Igual pensáis algo como esto. ¡Pap! Ha muerto. Todo se va a negro. Lo cierto es que es algo más complicado, porque nuestras células tienen una especie de energía acumulada, tienen una inercia metabólica, y parece más razonable pensar que poco a poco cada gen va fabricando menos y menos y menos ARN hasta que se va todo a negro. Y la verdad es que los experimentos que se hacían analizando el ARN de toda la célula, todos los cuadraditos juntos, es lo que nos decían. Pero hubo un momento en que unos investigadores empezaron a mirar qué ocurría con cada cuadradito, con cada gen en sí. Ahí es cuando aparecieron las sorpresas, porque aunque sí que es verdad que sí que ocurre este descenso suave, poquito a poco, lo que ocurre es que en un momento determinado hay unos genes que despiertan, se activan después de la muerte, resucitan y se ponen a fabricar ARN como si no hubiera un mañana. Yo los voy a llamar genes zombies. Y esto sigue pasando al cabo de horas. De repente otro grupo se despierta y se pone a fabricar ARN. Es más, a veces, alguno de estos genes que despierta en la célula original estaba muerto, estaba en negro. Y sigue pasando durante mucho tiempo. Yo no sé cómo lo veréis, pero yo cuando me enteré alucinaba. O sea, horas y horas después de muerto, de repente aparecen genes que empiezan a trabajar. Pues no sé. No lo sé, porque es alucinante realmente. O sea, despiertan, resucitan y ahí se ponen a fabricar ARN como locos. ¿Pero qué se dedican estos genes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué función tienen? Bueno, inicialmente hubo muchos experimentos con animales, con peces cebra, con ratones, y ya se vieron estos genes zombie. Pero yo quiero hablaros hoy de un experimento con humanos, para que veáis lo que nos pasa después de la muerte. Este experimento lo realizaron un grupo de investigadores dirigidos por Roderic Guigó, del Centro de Regulación Genómica de Cataluña, que utilizaron una base de datos de ARN pública, que se conoce como GTEx. En esta base de datos hay información que han dado de tejido, de ARN, que han dado ciertos donantes después de la muerte, y de un gran número de tejidos. Algunos los tenéis aquí en puntitos.
¿Y qué encontraron estos investigadores? Bueno, pues que los humanos también tenemos genes zombies. ¿Y a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función? Bueno, por simplificar mucho, porque hay de muchos tipos, os diré que un gran número de genes zombies se dedican a la supervivencia celular o a la reparación de daños en el ADN. Es como que las células piensan, aquí pasa algo raro. Es como que intentan salvar la situación, es como que el barco se está hundiendo y piensa que van a achicar agua y lo van a salvar, ¿no? Por poneros un ejemplo concreto, en muchos tejidos se activan genes relacionados con la respiración anaeróbica. ¿Por qué? Pues no nos llega oxígeno, es que estamos muertos. Entonces se buscan una vía alternativa para conseguir energía. Otra cosa interesante que hicieron estos investigadores fue ver en un gran número de tejidos cómo cambiaba esa expresión génica, cómo aparecían estos genes zombie a lo largo de las horas. Yo he cogido esa información de ese artículo y os voy a hacer una cronología de lo que sucede desde el momento en que morimos. Os voy a poner en rojo en qué tejidos aparecen estos genes zombies. En las primeras 4 horas solo aparecen células musculares. Y ya de 4 a 6 horas, recordad, después de la muerte, hay otro grupo de tejidos como pulmones, colon, hígado, que se empiezan a activar estos genes zombie. Pero la auténtica fiesta, la auténtica orgía de genes zombie ocurre entre las 6 y las 15 horas, cuando hay un gran número de genes que se suman a esta fiesta. Ojo, 6 o 15 horas después de la muerte. Y esto sigue así hasta las 24 horas. En algunos animales, este proceso de activación de genes zombies ocurre hasta las primeras 48 horas. Bueno, vosotros diréis, ¿y qué? ¿Esto para qué vale? Bueno, pues esto es ciencia básica y, como antes comentaba Ignacio López Goñi, es la utilidad de lo inútil. Yo os voy a dar un par de ejemplos de para qué podría tener utilidad esto. Un primer ejemplo sería para calcular la hora de la muerte, lo que ha comentado ahora Susana de intervalo post-mortem. Estos investigadores crearon un modelo informático basado en inteligencia artificial usando 4 tejidos de ARN de 300 personas, que eran un modelo informático, y cuando lo aplicaron a otro grupo de unas 130 personas, fueron capaces de determinar la hora de la muerte con un error de 10 minutos. Tan solo 10 minutos de error. ¿10 minutos? ¿Perdona? 10 minutos, no os lo creéis ni dormidos, que no se flipan aquí ni nada los genetistas. No te joroba. Bueno, a ver, Susana tiene parte de razón. ¡Siempre la tengo! Bueno, tiene parte de razón porque, toda la razón, mejor, porque a este modelo computacional se obtuvo con unas muestras de tejido de ARN obtenidas en unas condiciones perfectas de temperatura, desinfección, personas sin patología previa, que desde luego cuando nos vamos a un cadáver de la calle hay una variabilidad enorme y estos modelos no funcionan, como ella misma nos acaba de contar. Otro caso, bueno, podría utilizarse, nunca se sabe, se sigue investigando mucho con el ARN para el cálculo de la hora de la muerte. Otro ejemplo podría ser para usar para el trasplante de órganos. Veréis, cuando un donante muere y dona sus órganos, estos órganos se deterioran con mucha rapidez, incluso aunque estén en frío. De hecho, hay protocolos muy estrictos para realizar el trasplante en un tiempo determinado. Por ejemplo, un corazón se trasplanta en las primeras 4 horas, un hígado en las primeras 12 horas y un riñón en 24 horas, creo. Los órganos que pasan de este tiempo se desechan, se pierden. Si pudiéramos investigar un poco mejor qué ocurre con este ARN celular, esta expresión de la muerte de células de seres fallecidos, quizás podríamos pensar en un test de ARN que nos dijera si un órgano es viable más allá de ese tiempo de precaución. Como veis, todavía nos queda mucho por aprender de la muerte y es algo que vale la pena investigar, vale la pena conocer qué ocurre en nuestro cuerpo después de la muerte, aunque puede que algunos lo consideraran una investigación inútil. Y es que, como espero haberos demostrado con este último ejemplo, conocer qué ocurre en nuestro cuerpo después de la muerte quizás podría ayudarnos, quién sabe, a alargar un poquito nuestra vida. Muchas gracias.